El automóvil. Un automóvil está constituido por el chasis, que es el conjunto mecánico del vehículo, y por la carrocería, destinada a transportar y proteger a los pasajeros o la carga. En los turismos el chasis y la carrocería están integrados en una sola pieza, carrocería autoportante, en la que, en caso de impacto, ciertas zonas sufren una deformación progresiva mientras que el habitáculo permanece inalterado o célula de seguridad. Habitáculo rígido. Partes deformables. El motor. La energía mecánica que todo vehículo necesita para poder moverse es proporcionada por el motor mediante una transformación en su interior de otros tipos de energía, habitualmente química o eléctrica. Los motores más utilizados son los de combustión interna, en los que el trabajo se produce mediante la combustión de una mezcla de carburante y aire. En función del combustible utilizado, estos motores son de explosión, que pueden ser de gasolina o de gas licuado del petróleo. GLP. De combustión o diésel, que usan gasol. También están los vehículos propulsados por motores eléctricos, que utilizan la energía almacenada en unas baterías o acumuladores. 222. Estos motores tienen la ventaja de que no contaminan, pero presentan el inconveniente de su poca autonomía, por la dificultad que ofrece el almacenamiento de la energía eléctrica. Para paliar este inconveniente se comercializan los hilamados de vehículos híbridos, que combinan un motor de combustión interna, normalmente de gasolina, con otro eléctrico. Sistema de alimentación del motor de explosión. Sistema de alimentación está compuesto por los elementos que tienen por misión transportar el combustible. El aire al motor. En los motores de gasolina, la alimentación del combustible se efectúa con un carburador o con un sistema de inyección. Actualmente los carburadores ya no se utilizan, pues los sistemas de inyección electrónica son más eficaces y permiten dosificar perfectamente el combustible para cumplir con la normativa. Anticontaminación. La entrada de aire en los motores arrastra consigo toda la suciedad que se encuentra en el exterior. El filtro de aire se encarga de que el aire que llega al motor esté perfectamente limpio. 3.1 Mantenimiento. Para conseguir un mejor aprovechamiento del combustible es fundamental la limpieza del filtro de aire, pues cuanto más obstruido esté mayor es el consumo de combustible. Hay que revisarlo periódicamente, más veces en verano que en invierno y más si se circula por caminos polvorientos o por la ciudad. Sustituirlo cuando esté muy sucio cuando lo indique el fabricante. Mecánica y mantenimiento. Realizar las revisiones recomendadas por el fabricante para mantener el sistema siempre a punto. No esperar a que se agote el contenido del depósito de combustible antes de repostar, pues pueden entrar impurezas en el circuito que obstruyan los conductos. Ver video. 50. BO. 10. KRH. 190. 210-230. N de video 1501. Síntoma. Motor gira pero no produce explosión. Neso produce explosiones, pero se para enseguida. Motor funciona al ralentí, pero se cala al pisar el acelerador. Motor acelera eficientemente. Humo negro en el escape. Causa depósito de combustible vacío, suministro insuficiente de combustible. Inyectores obstruidos, filtro de aire obstruido sucio, suministro insuficiente de combustible. Inyectores obstruidos, filtro de aire obstruido o sucio. Suministro insuficiente de combustible. Inyectores obstruidos, exceso de carburante en la mezcla, filtro de aire obstruido sucio. Sistema eléctrico. Sistema eléctrico comprende los siguientes circuitos. Iluminación, los cuatro tienen un elemento en común, la batería. Encendido, carga, arranque. 4.1 La batería. La batería suministra la energía eléctrica necesaria para arrancar el motor y también alimenta el equipo eléctrico del vehículo cuando la energía que genera el alternador no es suficiente. Tamafo y la capacidad de la batería deben ser acordes con el equipo eléctrico del automóvil. 4.1.1 Mantenimiento. La primera operación de mantenimiento es la observación del estado de los bornes y de los terminales, que deben estar bien colocados y apretados, evitando que toquen cualquier parte metálica del vehículo. Los bornes de la batería y los terminales de conexión deben estar libres de corrosión y recubiertos de vaselina o grasa para evitar la sulfatación. La batería debe mantenerse limpia, seca y bien anclada en su alojamiento. Ver video. N de video 1502. Vigilar periódicamente. Con el motor parado, el estado de carga de la batería. Se pueden encontrar tres tipos de baterías, con mantenimiento, de bajo mantenimiento y sin mantenimiento. En las baterías con mantenimiento hay que vigilar periódicamente el nivel del electrolito, comprobando, con el vehículo horizontal, si el líquido está por encima de las placas, si no fuera así habría que añadir agua destilada hasta cubrirlas, sin rebasar el límite de referencia superior. Las baterías de bajo mantenimiento necesitan menos inspecciones periódicas que las anteriores, pero en casos excepcionales se puede reponer el nivel del electrolito de la forma descrita anteriormente. Las baterías sin mantenimiento vienen precintadas, por lo que no dan lugar a ninguna intervención. 223.
Ácido es tóxico y peligroso, ya que provoca graves quemaduras. Debe evitarse todo contacto con la ropa y la piel. Las baterías producen hidrógeno explosivo. Asegurar la ventilación y llamas. Mantener alejados cigarrillos, chispas, etc. No abandonar las baterías en otro sitio que no sea un lugar autorizado de reciclaje, ya que son muy peligrosas y contaminantes. Al sustituir una batería hay que tener presente que el cable negativo es el primero que hay que desconectar y el último que hay que conectar para evitar posibles cortocircuitos. 4.2 Circuito de encendido. Es el encargado de hacer saltar una chispa eléctrica en el interior de los cilindros para provocar la combustión de la mezcla aire-gasolina en el momento oportuno. 4.2.1 Mantenimiento. Un correcto mantenimiento del sistema de encendido incluirá la revisión del estado de las bullas y sustitución de las mismas con la periodicidad recomendada por el fabricante. Una comprobación con el vehículo en marcha de que el sistema de encendido funciona correctamente. La verificación, reparación o sustitución de cualquier elemento del sistema, los conectores y cables, la bobina, etc. Realizar la puesta a punto del motor. La puesta a punto consiste en sincronizar los distintos sistemas, encendido, distribución, alimentación, etc., con el movimiento de los pistones para que el motor funcione correctamente. 4.2.2 Averías. Ralentí irregular. Motor da falsas explosiones. Motor falla a altas revoluciones. Causa. Síntoma: bujías sucias o desgastadas, puesta a punto incorrecta, bujías sucias o desgastadas. Bujía comunicada, defectos en el encendido. 4.3 Circuito de carga. Está formado por un alternador, para el abastecimiento de corriente cuando el motor está en marcha, la batería y un regulador que limita la tensión de salida de alternador para que ésta no pase de un valor determinado. Alternador es el encargado de proporcionar la energía eléctrica necesaria a consumidores del automóvil, encendido, luces, etc., y también de cargar la bate, produce corriente alterna y la transforma en continua mediante un rectificador. Genera corriente a un régimen de revoluciones bajo, por lo que puede integrado cargar la batería incluso con el motor funcionando a ralentí. Alternador es movido por una correa que recibe el movimiento del cigüeñal. Correa. Alterna. Bomba de refrigeración. Cigüeñal. La corriente que produce el alternador va a la batería. Si de ella sale más corriente que la que le manda el alternador, la batería se descarga. 4.3 1 Mantenimiento. Comprobar periódicamente la tensión y el estado de la correa que mueve el alternador y sustituirla cuando sea necesario. Vigilar periódicamente si el alternador genera la corriente eléctrica necesaria para cargar la batería. Ver video. N de video 1503. 4.3.2 Averías. Síntoma. Testigo de carga no se apaga. Carga irregular. Todas las luces se atenúan con el motor al ralentí. Causa. Correa del alternador rota. El alternador no carga correctamente. Bajo nivel de electrolito en la batería. Conexiones flojas, correa del alternador floja. Batería poco cargada. Alternador no carga adecuadamente. 44 Circuito de arranque. Su misión es hacer que el motor del automóvil dé los primeros giros hasta conseguir que funcione por sí mismo. Está formado por la batería, el motor de arranque y el interruptor accionado por la llave de contacto. Cuando se accione el arranque conviene que estén apagadas todas las luces. Una vez que haya arrancado el motor se debe soltar la llave de contacto. Si el motor del vehículo no arranca, no se debe insistir demasiado en su utilización porque sufre la batería y puede descargarse. Es recomendable hacer una pausa entre los distintos intentos. 4.4.1 Averías. Síntoma. Motor de arranque no gira y los faros no se encienden. Motor de arranque no gira y los faros apenas alumbran. Motor de arranque no gira pero la luz de los faros es intensa. Causa: batería descargada, conexiones de la batería flojas, sucias. O corroídas, carga baja de batería, conexiones de la batería flojas, sucias. O corroídas. Motor de arranque defectuoso, conexiones flojas, sucias o sueltas del circuito de arranque. Motor de arranque defectuoso. 4.5 Circuito de iluminación y otros aparatos eléctricos. Las luces del vehículo, así como otros aparatos eléctricos, funcionan por la corriente que procede de la batería. Si el motor está parado, la energía que consumen las luces y aparatos procede de la batería, que se agotará en caso de abuso. Algunos vehículos están equipados con unas lámparas denominadas de descarga de gas que, además de proporcionar una luz más blanca e intensa, garantizan una duración prácticamente ilimitada. El cambio de estas lámparas solo podrá realizarse en talleres especializados. 4.5.1 Mantenimiento.
Mantener limpios los elementos de alumbrado y señalización y comprobar que los cristales no presentan impactos o fisuras. Sustituir si es necesario. Comprobar periódicamente que todas las luces del vehículo funcionan correctamente. Cambiar las lámparas es necesario. Reglar los faros. Sí. Periódicamente. Se circula con el vehículo cargado, no olvidar modificar el reglaje del corrector. Ver video. N de video 1504. 225. 4.5.2 averías. Síntoma. Las lámparas se funden. Repetidamente. Algunas lámparas no se encienden. Alguna lámpara luce con poca intensidad. Algún elemento eléctrico no funciona. Causa. Conexiones defectuosas. En el portalámparas, circuito sobrecargado. Regulador del alternador. Defectuoso, lámparas fundidas, fusible fundido, conexión defectuosa, reflector en malas condiciones, lámpara inadecuada. Fusible fundido. Elemento averiado. Si se funde un fusible debe sustituirse por otro del mismo amperaje y del mismo voltaje. Si un fusible se funde repetidamente, síntoma de una avería. En alguna parte del circuito que protege, hay que repararla. Cuanto antes. Si se funde alguna lámpara debe ser reemplazada de inmediato. El motor de combustión, diésel. En los motores de combustión no hace falta el sistema de encendido, al no necesitar la chispa. Combustible lo dosifica el sistema de inyección y la inflamación se produce por presión. 5.1 Comparación de motores diésel-gasolina. Motor de combustión. Diésel. Admite solo aire. No hay sistema de encendido. El gasoil se enciende. Motor de explosión, gasolina. Admite una mezcla de gasolina y aire. Usa un sistema de encendido para provocar en la bujía la chispa que inflama la mezcla. 5.2 Ventajas e inconvenientes del motor diésel. Ventajas: mayor rendimiento energético, por tanto más kilómetros por litro, combustible más económico. No tiene sistema de encendido, menor costo de mantenimiento, par motor más constante, mayor duración. 5.3 Mantenimiento. Inconvenientes: aceite tiene que ser de mejor calidad. Motores más pesados. Menor aceleración, precisa mayor atención, mayor precio de adquisición. Averías más costosas. Único mantenimiento adicional respecto a un motor de gasolina es la sustitución periódica del filtro de gasoil en los plazos fijados por el fabricante. 5.4 Averías. Síntoma. Motor falla irregular. Consumo excesivo. Causa. Agua en el gasoil, aire en el circuito. Mala puesta a punto de la distribución, mala compresión, mala puesta a punto. Sistema de lubricación, engrase. La lubricación consiste en intercalar una película de aceite entre las piezas móviles en contacto para reducir el rozamiento, disminuyendo el desgaste prematuro y la pérdida de energía, contribuyendo a la refrigeración. Los elementos de control de la lubricación son la varilla indicadora, para controlar el nivel de aceite. Manómetro y barra diagonal o el testigo luminoso en el tablero de instrumentos, para controlar la presión del aceite. Varilla. Testigo. Bar. Manómetro. Toqueteo de la presión de aceite: no se apaga, cero se enciende. Durante la marcha, o la presión sale de los límites normales. Se debe parar de inmediato el motor, averiguar la causa y no continuar el viaje hasta eliminar el defecto, de lo contrario puede dañarse gravemente el motor. 6.1 Clases de aceites. Los aceites lubricantes utilizados en automoción pueden ser minerales, se obtienen de la destilación y refinado del petróleo. Bruto. Sintéticos, se obtienen mediante procesos de síntesis química en laboratorio, a partir de componentes del petróleo u otras materias primas. Entre ambos están los aceites semisintéticos, que se puede definir como una combinación de aceites minerales y sintéticos en proporción variable. En todos los casos es necesario añadir aditivos al aceite base para mejorar sus propiedades. Hay aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos, etc. En la actualidad los aceites minerales están prácticamente en desuso. Las principales ventajas de los aceites sintéticos frente a los minerales son: superior resistencia a la temperatura. Mayor fluidez en frío, lo que facilita el arranque en frío implica mejor rendimiento a baja temperatura. Mayor estabilidad de su grado de viscosidad, lo que ofrece una mejor protección del motor. Menor consumo de aceite.
Degradación más lenta, lo que ayuda a que el motor permanezca más limpio y permite espaciar los cambios de aceite. 6.1. Clasificación de los aceites según su viscosidad. La viscosidad de un líquido es la mayor o menor facilidad que tiene para pasar por una canalización. La viscosidad de un aceite se representa con su grado SAE. Cuando mayor es la viscosidad, mayor es el código SAE. Por ejemplo, un SAE 10 es más fluido que un C40. Viscosidad más. La viscosidad del aceite se ve afectada por la temperatura. Cuando se calienta se hace más fluido y cuando se enfría tiende a ser más viscoso. Por ello, a baja temperatura es preferible utilizar un aceite de baja viscosidad para facilitar la circulación del lubricante durante el arranque en frío, mientras que cuando el motor se calienta un aceite más viscoso formará una película protectora entre las piezas del motor, evitando que se rocen entre sí y limitando el desgaste. Debido a esto, en automoción se utilizan los llamados aceites multigrados. Son aceites que poseen un buen comportamiento en frío y que, al aumentar la temperatura, trabajan como los aceites de mayor viscosidad. Una denominación típica de un aceite multigrado es de este 10W/40. Tipo. La etiqueta 1 indica su facilidad para fluir a baja temperatura. W viene del inglés winter, invierno. Por tanto, este aceite, en frío, se comporta como un SAE 10 vatios. La indicación 40 señala su capacidad para soportar un trato exigente a altas temperaturas sin alterar sus propiedades. Este aceite actúa como un SAE 40 en partes calientes del motor. 6.2. Mantenimiento. Comprobar si hay fugas que se detectan por visión directa o por la existencia de manchas en el suelo. Comprobar periódicamente el nivel de aceite mediante la varilla indicadora, incluso en aquellos vehículos que tengan un indicador de nivel en el cuadro de instrumento S. Esta comprobación debe realizarse con el vehículo en posición horizontal y con el motor parado y frío. Nivel de aceite debe estar entre las marcas de mínimo y máximo. Si es necesario reponer aceite, hay que elegirlo de las mismas características, añadiéndolo por el tapón situado en la parte superior de la culata. Ver video. N9, de video 15 o 5. Cambiar periódicamente el aceite y su filtro, tal y como señala el manual de instrucciones del fabricante. La frecuencia de estas tareas depende del uso del vehículo, de la calidad del aceite y del kilometraje o de las horas de funcionamiento. Cambio de aceite debe realizarse con el vehículo en posición horizontal y con el motor parado y caliente. Al sustituir el aceite hay que evitar que caiga al suelo y garantizar su recogida, por su alto poder contaminante. 6.3. Averías. Síntoma. Causa. Desgaste de los cilindros o de los segmentos. Hay que reponer aceite frecuentemente. Humo blanco azulado por el tubo de escape. El testigo del aceite no se apaga después de arrancar. Pérdida de aceite, excesiva presión en el cárter, exceso de engrase. Desgaste de los cilindros o de los segmentos, falta de aceite, falta de presión en el circuito blues de control averiada. Sistema de refrigeración. Su misión es conseguir que el motor se mantenga a una temperatura de óptimo funcionamiento, no extrayendo el calor producido en el motor cuando no sea preciso. Arranque. 228. Primeros momentos de funcionamiento del mismo y posteriormente cuando la temperatura del motor baje demasiado, permitiendo la evacuación al exterior de ese calor, cuando se sobrepase la temperatura de funcionamiento. 7.1. Mantenimiento. Comprobar regularmente la tensión y el estado de la correa que acciona la bomba de agua, la estanqueidad del circuito de refrigeración y el estado y la sujeción de los manguitos para evitar posibles fugas. El verificar nivel de líquido refrigerante en periódicamente. El vaso de expansión con el motor frío debe mantenerse entre las marcas de mínimo y máximo. No debe usarse agua para llenar el circuito. Un líquido refrigerante que lleve los aditivos adecuados no solo brinda la necesaria protección anticongelante, sino que protege también contra la corrosión, impide la sedimentación calcárea y eleva considerablemente el punto de ebullición del líquido refrigerante. Por eso se debe rellenar el circuito, en cualquier época del año, con el refrigerante recomendado por el fabricante. Debe cambiarse el líquido refrigerante siguiendo las instrucciones del fabricante. Ver video. N de video 1506. Líquido refrigerante Tosco. Por eso hay que guardarlo en su envase original y fuera del alcance de los niños y los animales. Cuando se vacíe el líquido refrigerante hay que recoger y depositarlo en un lugar seguro. Hay que vigilar al comienzo del invierno el estado del líquido refrigerante, teniendo en cuenta su punto de congelación para usar el adecuado a la temperatura de la zona por la que circule el vehículo. Si se congela, existe peligro de destrucción del motor y el sistema de refrigeración. No abrir nunca el capó del motor en caso de que salga vapor o líquido refrigerante del compartimiento del motor. Esperar hasta que deje de salir vapor o líquido refrigerante.
No abrir el tapón del vaso de expansión cuando el motor esté muy caliente, pues existe peligro de quemaduras, ya que el circuito se halla bajo presión. 7.2 Avería síntoma. Sobrecalentamiento. Motor. Ruido al arrancar en frío. Chirrido. Aceite en el depósito de expansión. Hay que rellenar con frecuencia el radiador. Humo blanco en el escape con el motor caliente. Causa. Del falta líquido refrigerante, ventilador averiado, termostato defectuoso, la correa de la bomba. Patina, rodamiento de la bomba. Defectuoso. Rotura de la junta de culata. Fuga de líquido refrigerante. Al exterior, fuga interior al motor, junta. De culata, punto, rotura de la junta de culata, culata agrietada. La presencia de humo blanco o de gotas de agua en el escape. Al arrancar, sobre todo en tiempo frío, no representa ningún peligro ni es síntoma de avería. En los primeros minutos de funcionamiento del motor, el vapor de agua de los gases de escape se condensa en contacto con el tubo de escape y el aire exterior, que están fríos. Sistema de transmisión. Sistema de transmisión lo componen los mecanismos que llevan el movimiento del motor hasta las ruedas motrices, que son las que reciben el movimiento del motor y originan el desplazamiento del vehículo. Pueden ser, dependiendo de qué ruedas sean las motrices, los vehículos de tracción, las ruedas motrices son las delanteras. En la actualidad, la mayoría de los vehículos de tracción llevan el motor y la caja de cambio sobre el eje delantero y en posición transversal. De propulsión, las ruedas motrices son las traseras. Lo normal es que el motor y el cambio estén delante y el diferencial detrás. De tracción total, toda la rueda. Son motrices. Se conocen también como vehículos 4x4. 8.1 Mantenimiento. Durante el funcionamiento y periódicamente se debe controlar el recorrido en vacío del pedal de embrague. Si no existe este recorrido, el mecanismo sufre mayor desgaste al trabajar constantemente y puede patinar el disco. Si es excesivo, no desembraga por completo y las velocidades rascan. En algunos vehículos el recorrido en vacío se ajusta automáticamente. Sí. Se perciben ruidos extraños en los engranajes de la caja de cambio, se debe proceder a su comprobación en el correspondiente taller especializado. Se debe observar también el nivel de aceite de la caja de cambios y del puente motor, según indique el manual de mantenimiento del vehículo, y sustituirlo cuando sea necesario. 8.2 Averías. Si el conductor mantiene apoyado el pie durante la marcha en el pedal de embrague o retiene el vehículo en una pendiente haciendo patinar el embrague, provoca un desgaste prematuro del mismo. Se debe pisar el pedal de embrague solo el tiempo que dura la maniobra de puesta en marcha o cambio de velocidad. Para inmovilizar el vehículo en una pendiente es mejor utilizar el freno de mano, poniendo el cambio en punto muerto. Síntoma. La velocidad no aumenta al aumentar las revoluciones. Causa. Embrague patina. Embrague retiembla al conectar el motor. Embrague deteriorado, forros de disco en grasa. 2. Las velocidades escapan. Las velocidades entraño. Salen con dificultad, caja de cambios averiada, incorrecto nivel de aceite. En la caja de cambios averiada. Sistema de dirección. Mediante el sistema de dirección, el conductor es capaz de dirigir el movimiento del vehículo para que siga la trayectoria deseada. Esto se consigue cambiando la orientación de las ruedas directrices, que normalmente son las delanteras. Es importante seguir las instrucciones del fabricante y llevar el vehículo al taller para que puedan revisar adecuadamente este sistema con una periodicidad adecuada. Semibarras de acoplamiento. Piñón. Cremallera. Émbolo. Válvula de control. Depósito columna. Bomba. De la dirección. 9.1 Mejoras en los sistemas de dirección. 9.1.1 Dirección asistida. Este sistema reduce significativamente la fuerza que tiene que realizar el conductor sobre el volante para controlar la dirección del vehículo. Ello resulta de gran ayuda para realizar determinadas maniobras. 9.1.2 Dirección asistida progresiva. Este tipo de dirección complementa a la anterior, adaptando la dureza de la dirección a la velocidad del vehículo. A través de sensores, el sistema es capaz de registrar el movimiento que el conductor realiza sobre el volante, la velocidad de marcha del propio automóvil y el régimen del motor, y en función de estos parámetros una unidad de control eléctrica calcula instantáneamente el par de asistencia necesario en cada momento. Cuando el coche está parado se mueve muy lentamente, el esfuerzo necesario para mover el volante se reduce al mínimo. Sin embargo, a velocidades mayores, la dirección es algo más dura y permite un control más preciso del vehículo. 9.2 Mantenimiento.
Para un mantenimiento correcto del sistema de dirección, se deberán revisar de forma periódica todos los elementos de su sistema. En la barra de dirección los elementos que más se deterioran son los extremos de dirección, la cremallera de dirección y los bujes de guía de la barra. 230. En la columna de dirección revisar el piñón de dirección en el sistema hidráulico. Para direcciones asistidas se deberá comprobar que la presión de la bomba es la correcta, que el nivel de líquido está entre el máximo y el mínimo y que no se producen fugas en el circuito. Verificar con el vehículo en marcha que los elementos de la dirección, ya sea mecánicamente asistida, funcionan correcta. Ajustar la alineación de la dirección y equilibrar los neumáticos fuese necesario. Máticos. La presión inadecuada o el desgaste excesivo de los mal estado de los amortiguadores o el desgaste de los propios mecanismos de dirección son elementos que perjudican seriamente al sistema. En el manual del vehículo también vendrán las recomendaciones para el mantenimiento del sistema de dirección. 9.2.1 Síntomas que hacen recomendable una revisión de la dirección. La dirección se vuelve demasiado dura o demasiado floja. Vehículo se desvía a un lado cuando se suelta el volante en terreno llano y uniforme. Los neumáticos se desgastan de una forma irregular. El volante vibra a determinadas velocidades. 9.3 Averías. Síntoma. Dirección dura. Causa. Presión baja en los neumáticos, correa de la bomba de dirección hidráulica floja, alineación incorrecta, bomba de la dirección hidráulica defectuosa. Dirección floja, demasiado juego en el volante de la dirección, rodamientos de las ruedas delanteras flojos, conexiones de la dirección flojas o gastadas, rótulas desgastadas. Diferente presión de inflado entre ruedas de un mismo eje. Vehículo se desvía hacia un lado cuando se suelta la dirección. Desgaste desigual de neumáticos. Vibraciones en el volante. Determinadas velocidades, mala alineación de las ruedas, componentes de la suspensión doblados o desgastados. Frenos de un lado agarrotados, presión incorrecta de los neumáticos, alineación delantera recta, ruedas desequilibradas. 10 Sistema de suspensión. Sistema de suspensiones es el encargado de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la carga del vehículo y proporcionará, garantizando la estabilidad. Dando confort a los ocupantes, por ello, este sistema tiene un papel clave para mantener la trayectoria deseada y para ver las irregularidades del asfalto. 10.1 Síntomas de que la suspensión se encuentra en mal estado. Al frenar, el vehículo se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. A circular. El vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Durante la marcha, se notan de forma exagerada las alteraciones del camino, por ejemplo, los baches y el viento lateral. Los neumáticos se desgastan irregularmente. Circulando de noche, las luces oscilan de forma llamativa. 10.2 Consecuencias de la suspensión en malas condiciones. Vehículo pierde estabilidad, especialmente en curvas o con viento lateral, y aumenta el riesgo de aquaplaning. Aumenta la distancia de frenado, sobre todo con firme irregular o mojado. Reduce la efectividad del ABS. Se desgastan y averían con mayor frecuencia otros elementos del vehículo. Las luces oscilan durante la marcha y pueden deslumbrar a otros conductores. Disminuye el confort durante la conducción y el conductor se fatiga con mayor facilidad. 10.3 Mantenimiento. Actualmente, el sistema de suspensión ha evolucionado para ser de mínimo mantenimiento. Sin embargo, es necesario revisar todos los componentes de la suspensión con la periodicidad que indique el fabricante. Es posible que se le quiera reemplazar componentes de vida útil limitada como los amortiguadores, las juntas y los muelles. Ballestas. El mayor o menor desgaste de estos elementos depende de diversos factores como son la calidad de la fabricación, la forma de conducción, el estado de las carreteras, el número de kilómetros y las condiciones de carga y peso del automóvil, entre otros factores. Desgaste de los amortiguadores es difícil de detectar, ya que, al ser progresivo, el conductor se va acostumbrando al comportamiento del coche. 10.4 Averías. Síntoma. Inclinación excesiva en curvas. Causa barra estabilizadora defectuosa. La carrocería no está nivelada.
Las ruedas rebotan en los baches, muelles flojos, amortiguadores defecto. SOS, excesiva presión de inflado. 234. 11. Sistema de frenado. 11.1. Mantenimiento. Algunas de estas operaciones las puede realizar el conductor, aunque para otras es preferible contar con un profesional del automóvil. Revisar con frecuencia el nivel de líquido de frenos, tal como se indica en el manual del vehículo. Debe estar siempre entre los límites máximo y mínimo permitidos. La disminución frecuente del nivel indica fugas en la instalación, visibles por las marcas que dejan. Ver video. N de video 1507. Verificar que los conductos por donde circula el líquido de frenos no presentan grietas, manchas o fugas. Revisar periódicamente el estado de los discos y pastillas de freno, así como el estado de todo el cis. Tema, comprobar que las zapatas, pastillas están bien ajustadas y no están desgastadas. Si al frenar hacen ruido hay que revisarlas y, en caso necesario, cambiarlas. Comprobar el recorrido de la palanca del freno de mano y su eficacia. Un aumento del recorrido significa alargamiento de cables o desgaste en las zapatas. Sustituir completamente el líquido de frenos en IOUs plazos indicados por el fabricante del vehículo. El líquido de frenos es higroscópico, por lo que inevitablemente absorbe agua. En una fuerte frenada pueden formarse burbujas de vapor, con la consiguiente amenaza de fallo del sistema de frenos. 11.2. Averías. Síntoma. La frenada no es eficaz. Pedal esponjoso. Causa falta de líquido de frenos, pastillas. O zapatas desgastadas, aire en el sistema hidráulico, líquido inadecuado, latiguillo debilitado. Fugas en el circuito, aire en el sistema. Excesiva carrera del pedal. Los frenos vibran. Los frenos chirrían, líquido de freno inadecuado, bajo nivel de líquido de frenos, pastillas muy desgastadas, pastillas con grasa, líquido o polvo, discos alabeados, ruedas desequilibradas, partículas metálicas o polvo incluso. Dado en las pastillas, pastillas incorrectas, las pastillas rozan contra el porta. Pastillas. Discos en mal estado. 12. Ruedas y neumáticos. 12.1. Mantenimiento. Comprobar periódicamente que las llantas no presentan señales de óxido, corrosión y deformaciones, fisuras o lladuras debidas, por ejemplo, a golpes contra los bordillos. Ruedas. De las aceras. Revisar también el apriete de los tornillos de las. Controlar la presión, con un manómetro de uso privado. Público debidamente homologado y verificado, 102B. Cesalmes como mínimo y, particularmente, antes de iniciar un viaje en el que se va a circular a alta velocidad o con el vehículo a plena carga. Un neumático con una presión incorrecta se desgasta de forma irregular, presenta un mallo de combustible. Riesgo de sufrir un reventón y puede aumentar el consumo. La presión debe comprobarse con los neumáticos fríos otras. Haber circulado 203 kilómetros, como mucho, a velocidad moderada. Las presiones recomendadas por el Fabri deben respetarse. Cante. Sí. Tras revisar la presión de inflado con el neumático, se observa que superior a la recomendada no hay caliente. Que reducirla, pues es normal que se eleve debido al calentamiento del aire. No hay que olvidar la rueda de repuesto, que debe llevar la presión más alta de las recomendadas por el fabricante. Ver video. N de video 1508. Inspeccionar periódicamente el neumático. Comprobar que el dibujo está por encima de los testigos de desgaste y verificar que no existen cuerpos estrados en la banda de rodamiento, clavos, piedrecillas, etc., ni desgastes irregulares. Cortes, grietas o deformaciones, en caso contrario serán necesario sustituir el neumático. Consultar con un profesional si se detectan anomalías en los neumáticos o en el comportamiento del vehículo. También hay que evitar pisar charcos de productos que ataquen la goma como aceite, combustible, disolventes, etc. La exposición prolongada de los neumáticos al sol y a emanaciones de ozono, proximidades a zonas donde se suelde o a motores eléctricos. Los chies contra los bordillos de las aceras. En caso de usar cadenas, quitarlas cuando ya no sean necesarias. Si aparecen síntomas de que alguna rueda está desequilibrada, ver unidad 5, artículo 4.3, llevar el vehículo al taller cuanto antes para que la revise. Así se evita el desgaste prematuro de los neumáticos, de los órganos de suspensión, dirección y de los rodamientos. Ver video.
N video 1509. Cada vez que se cambia un neumático es conveniente cambiar también la válvula, ya que con el tiempo se deteriora por el envejecimiento natural y por la acción de la fuerza centrífuga. 12.2 Averías. Síntoma. Mayor desgaste en el exterior o en el interior del neumático. Mayor desgaste en el centro del neumático. Mayor desgaste en ambos laterales. Desgaste irregular. Desgaste concentrado en una zona. Causa mala alineación de las ruedas, exceso de presión, falta de presión, amortiguador en mal estado, bloqueo por frenazo brusco. 233.